Buenos días, queridos estudiantes, iniciando este segundo quimestre en este mes de octubre, en que muy importante, no deben de olvidar la propuesta final del proyecto 5, elaborar ese afiche donde encajen figuras y temas referentes a la salud. Bien, el tema de esta mañana va a ser el sistema respiratorio. Existen las células, necesitan cualquier cantidad de oxígeno necesario para realizar todas sus funciones vitales. Y en estas funciones vitales que realiza la célula va a producir una sustancia de desecho llamado el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono tiene que ser eliminado porque es una sustancia de desecho nociva para las células. Entonces tenemos nosotros dos aparatos que intervienen en este proceso: el aparato circulatorio y el aparato respiratorio. El aparato respiratorio, los estamos viendo aquí, pueden mirar, está formado exclusivamente por las fosas nasales, por la faringe, por la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y el interior y los pulmones, y en cuyo interior están revestidos de millones de bolsitas de aire llamadas alvéolos pulmonares. Este sistema respiratorio, decía, va a proveer a la célula de oxígeno, y con la intervención del sistema circulatorio van a hacer de que este oxígeno llegue a las células y de que el desecho de las células sea eliminado también fuera del cuerpo a través de estos dos aparatos, el circulatorio y el respiratorio. Estamos mirando aquí el aparato respiratorio, donde intervienen dos fases: un proceso de inspiración, cuando llevamos el aire al interior de los pulmones. En este proceso de inspiración, el diafragma desciende, los músculos se contraen y se llena de aire estos alvéolos pulmonares. Es una actividad activa del proceso respiratorio. Luego tenemos la expiración, que es la expulsión de este desecho, de este aire llamado dióxido de carbono, y que es una actividad pasiva en la que el diafragma se relaja, asciende y se expulsa este aire o dióxido de carbono, que es sustancia de desecho. Ocurren dos procesos de intercambio gaseoso, uno a nivel pulmonar, a nivel de los alvéolos, y otro a nivel celular. A nivel pulmonar, la sangre llega cargada de dióxido de carbono, sustancia de desecho, y los alvéolos pulmonares están cargados de oxígeno. El alvéolo pulmonar está cargado de oxígeno, y con esta presencia de oxígeno hay una presión de 100 milímetros de mercurio. Y esta sangre que llega al alvéolo cargada de dióxido de carbono, de desecho, llega con una presión de 40 milímetros de mercurio. Esta diferencia de gradiente de concentración en los alvéolos, 100 milímetros de mercurio de oxígeno, y en la sangre solamente hay 40 milímetros de oxígeno, va a hacer que este oxígeno que se encuentra en los alvéolos pulmonares vaya a la sangre, y la cambie. Esta sangre tiene en cambio una presión de dióxido de carbono de un 46%, y los alvéolos pulmonares tienen una presión de dióxido de carbono del 40%. Este gradiente también de mayor en la sangre de la presencia del dióxido de carbono y menor en los alvéolos pulmonares hace que este dióxido de carbono salga y vaya a los alvéolos pulmonares. En ese momento se está realizando el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares. Voy a decir ahora el intercambio gaseoso a nivel celular.
La sangre se encarga de transportar este oxígeno a través de la hemoglobina y llega a las células. La sangre lleva rica en oxígeno y va a las células. La célula está en su actividad de trabajo, en su metabolismo celular, y ella está produciendo una sustancia de desecho. Entonces esta sangre lleva una concentración elevada de oxígeno, y en las células el oxígeno es bajo. Entonces ese gradiente de concentración alta en la sangre, el oxígeno pasa a las células. En cambio, en las células, el dióxido de carbono es un gradiente alto, y en la sangre el dióxido de carbono es bajo. Hace que este gradiente de concentración de dióxido de carbono en las células va a las células, va a la sangre, y se produce el intercambio gaseoso a nivel celular de las células del organismo. Bien, he hablado de estos intercambios gaseosos a nivel del alveolo pulmonar, a nivel de las células del organismo. Nosotros tenemos que el aire ingresa por las fosas nasales. Las fosas nasales son dos orificios en su porción principal rica en vasos sanguíneos, De ahí que a veces al menor esfuerzo, al menor trauma o golpe, sangramos. Este sangrado a veces que nosotros tenemos, debemos contrarrestando poniendo tapones en las fosas nasales para evitar este sangrado, porque hay fragilidad capilar y un golpe en la nariz nos puede hacer sangrar bastante, inclinando la cabeza hacia atrás. Una vez que este aire pasa por la cavidad nasal interior, va a la faringe y llega a esta zona llamada la laringe. La laringe es un órgano que tiene una membrana que la tapa cuando la boca ingiere su alimento. Va el alimento por la faringe, y para que el alimento no toque esta laringe, que es la parte respiratoria, se cierra una membrana llamada epiglotis, y hace que una vez que el epiglotis cierra la laringe, el alimento pasa y no lleva nada al asunto respiratorio. Digo esto porque cuánto nos hemos encalillado solamente con nuestra propia saliva, y cuando nos encalillamos, qué falta de aire sentimos, qué bochorno de angustia de aire cuando nos encalillamos, como que nos ahogamos. Imagínense si una comida se pasaría ahí. Entonces Dios es tan sabio, Dios nos hizo perfectos a su imagen, que cuando el alimento pasa aquí en la laringe, que forma parte del aparato respiratorio donde solamente debe de pasar oxígeno, aire, se cierra la epiglotis y el alimento pasa. Pero cuando ya no estamos comiendo, esta epiglotis está abierta y nosotros estamos respirando con nuestra nariz y llevando este aire que va por la faringe, entra a la laringe, y este aire pasa por la tráquea. La tráquea es un conducto formado por muchos cartílagos, ya recubiertos de membrana serosa, de células ciliadas especializadas para impulsar este aire que nosotros respiramos. Llegado a esta zona de ramificación, también llamada carina, esta tráquea se divide en dos, y estos dos son los llamados los bronquios. Estos bronquios entran a los pulmones y se ramifican. Esta ramificación de estos bronquios en los pulmones cambia de nombre. Entrado a los pulmones, toman el nombre de bronquiolos, muy ramificados. Y tenemos millones de bronquiolos que se ramifican una y otra vez. Al terminar en todo este pulmón, los pulmones, que son dos masas esponjosas que están apoyados en este músculo llamado músculo diafragmático, están formados por estos alveolos pulmonares, que son funditas llenas del oxígeno, que nosotros en el momento de la
inspiración llenamos. Bien, hay enfermedades que se producen en este aparato respiratorio. Estas enfermedades que se producen es cuando nosotros, de pronto, aquel que fuma, aquel que de pronto, escúcheme bien lo que voy a decir, sabemos estar comiendo nuestra comida bien caliente y pum pum la cola o el agua bien helada, estamos haciendo daño porque no puede mezclarse inmediatamente lo caliente con lo frío porque produce un proceso de dilatación, y no solamente a nivel del aparato respiratorio, sino a nivel de toda nuestra boca, de nuestra lengua, de nuestras muelas y de nuestros músculos, de todo. No hay que hacer eso porque no es conveniente estar comiendo su comida bien caliente y luego tomar su jugo bien helado. Espérese un tiempo. Hay procesos inflamatorios que se producen justamente en estos órganos del sistema respiratorio que acarrean enfermedad, gripe, tos, y cuando no nos cuidamos, pues esto nos afecta con neumonías y pulmonías. Es importante no fumar, porque el fumar, ese humo se pega en las paredes finitas de los alvéolos pulmonares, y es como que si se formara un cocolón en nuestros alvéolos pulmonares, que vamos a tener problemas en la respiración cuando estemos más adultos, y aún en nuestras enfermedades, en los procesos quirúrgicos, nos preguntan si fumamos o no, porque cuando se fuma, los médicos tienen que tener muy en cuenta este proceso del fumador que daña sus alvéolos pulmonares. Bien, no sé si se me pasa algo más por alto, pero he tratado de hablarle sobre el sistema respiratorio, que es importante porque es el encargado de llevar el oxígeno necesario a todas nuestras células que la necesitan para cumplir con su función metabólica. Y este trabajo, yo decía, produce un desecho que es el dióxido de carbono, y el sistema respiratorio acompañado con el sistema circulatorio van a hacer que estas sustancias se eliminen y lleven el oxígeno necesario y sacar este dióxido que en realidad para nosotros es dañino. Cualquier pregunta me la pueden hacer por interno, estoy atenta a responderles. Buenos días, estudiantes.